Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mi amado hermano, vamos a continuar con esta serie que estamos llevando en el libro de Romanos, que lleva por título La Carta de la Gracia, amén. El día de ayer estuvimos comenzando con el capítulo 1, de los versículos del 1 al 4, y el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico de Romanos, capítulo 1, pero del día de hoy vamos a abarcar del versículo 5 al versículo 10. Amén. Entonces, vamos a tomar la lectura bíblica. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículos del 5 al 10. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos? Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, mis amados hermanos, nos corresponde el día de hoy comenzar nuestro estudio con el versículo 5 de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y creo que usted ya se ha dado cuenta de la gran importancia de esta sección de las Escrituras. Y es realmente de suma importancia, tanto que el Dr. W. Kelly ha escrito lo siguiente en cuanto al capítulo 1 de esta epístola de los romanos. Dice el Dr. Kelly, tome cualquier sección del Antiguo Testamento y compárela con estas primeras palabras en el capítulo 1 de Romanos. Cuán evidente e inmensa, afirma el Dr. Kelly, que es la diferencia en el propósito, en el carácter y el alcance. Y da un ejemplo, dice. Por ejemplo, ¿dónde encontraría usted algo como esto en los primeros 5 libros de Moisés o en los libros históricos que siguen? En vano busca uno un paralelo en los salmos y libros poéticos. Ni aun los profetas describen o predicen tal estado de las cosas. Se dice cosas gloriosas en cuanto a Israel. La merced de Dios, que también alcanzará y bendecirá a los no judíos, habla de liberación y gozo para la tierra y el resto de la creación que tanto ha sufrido. Abunda el Dr. Kelly y dice, afirmando más. Dice, todo esto y mucho más tenemos en forma abundante en los profetas y aún en los salmos. Pero no hay nada ahí que siquiera se parezca, aún en el tono, a la salutación de Pablo y su prefacio a los santos en Roma. Hasta aquí lo escrito por el Dr. W. Kelly. Es un gran escritor bíblico. Entonces, en nuestro programa anterior, al concluir, estuvimos estudiando los versículos 3 y 4 y vimos que el Evangelio de Dios mencionado por el apóstol Pablo fue el Evangelio prometido por los profetas del Antiguo Testamento. También notamos, mi amado hermano, que fue el Evangelio de Dios originado por Dios. El Evangelio, estimado oyente, no fue idea de ningún ser humano, ni tampoco de Pablo. También vimos que el Evangelio concierne a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, el Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Su tema principal es una persona. Y es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. Mira, hermano, no se trata aquí de una religión, sino de una sola persona. Y esa persona es Cristo Jesús. No se trata de ti ni de mí,
Se trata de Cristo. No se trata de cómo tú das un buen mensaje o te preparas y das el mejor mensaje del mundo. Claro que no, porque eso es vanidad, eso es vanagloria. Si estás esperando que alguien te diga, oh, mi hermano, felicidades, usted dio el mejor mensaje. Olvídate, hermano, eso es vanagloria. Hasta ahí tuviste tu recompensa. Pero no se trata de ti, ni de mí, ni de nadie, ninguna sola persona. Todo el Evangelio se trata de Cristo, de Jesucristo. Mira, otro punto que hemos visto aquí es que Pablo declaró que Jesucristo nació de una virgen, lo que indicó, por una parte, que según el aspecto físico, era del linaje, o sea, de la simiente de David, lo que demostró su verdadera humanidad. Pero por otra parte, su nacimiento virginal declaró o señaló que era hijo de Dios con poder. Todo esto, mi amado hermano, es según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Ahora, es decir, que la resurrección de Jesucristo lo confirmó todo. Si usted lee su Biblia, descubrirá que presenta al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. En los evangelios vemos a mi amado hermano, vemos a Jesucristo en los días de su carne, mientras caminaba por esta tierra, despreciado y desechado entre los hombres. Vemos su debilidad cuando se cansó y se sentó junto a un pozo para descansar. Por último, le vemos afrontando la vergonzosa e ignominiosa muerte en la cruz. La cruz es donde primero vemos a Jesús, cuando venimos a Él para la salvación. Aunque fue varón de dolores, experimentado en quebranto, llegó el tiempo cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Eso comprueba que habló con exactitud cuando dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, dijo eso. De modo que su cuerpo salió del sepulcro. La muerte no pudo mantener como víctima a Jesucristo, mi Salvador, tu Salvador y el Salvador del mundo. Sus días de caminar por las carreteras polvorientas de esta tierra ya habían terminado. Murió, resucitó de los muertos con gran poder y su resurrección, mi amado hermano, demostró la veracidad de su nacimiento virginal. Demostró que Él era y es el Hijo de Dios y que Él era y es quien dijo que era y sigue siendo. Hay otra gran verdad que creemos y que es necesario recordar, y es que Él es el Cristo resucitado que ahora está en la diestra de Dios, en los cielos mismos, intercediendo por su iglesia y dándole poder y consolación a Él. Estamos convencidos, mi amado hermano, de que muchos cristianos no son conscientes del pleno significado de su persona y presencia en el cielo. Eso es algo que debe ser recordado el día de hoy. ¿Qué significa Cristo para usted el día de hoy, mi estimado oyente? Cristo tiene contacto hoy con usted. El Cristo viviente tiene contacto con usted. Mire, vemos mediante la resurrección de Cristo que Jesucristo vendrá de nuevo como juez y como rey. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Va a reprimir el pecado y reinará en justicia sobre la tierra. Juzgará la tierra. Juzgará, mi amado hermano, a toda la humanidad. Pablo les dijo eso a estos filósofos allá en Atenas. Y les dijo de la siguiente manera: siendo pues linaje de Dios, dijo Pablo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, dijo Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y agregaba Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, es precisamente debido al hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos, que usted y yo, mi amado hermano,
tendremos que compadecer ante Él. ¿Sí? Toma nota. Usted, mi amado hermano, un día comparecerá ante Jesús como alguien que ha confiado en Él, como su Salvador. O de otra manera, tendrá que comparecer para ser juzgado en el día del juicio. La condenación de Dios caerá sobre usted por el solo hecho de no haberle aceptado como su Señor y Salvador. La resurrección es, pues, la garantía de que usted tendrá que presentarse ante el Señor Jesucristo algún día. No puede comparecer ante Él en su propia justicia, porque si lo hace así, lo único que le espera es el ser condenado a una eternidad perdida, a menos que confíe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Bien, leamos ahora el versículo 5 de este primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Dios, mi amado hermano, nos salva. Estimado oyente, nos salva por su gracia. Ese es el método de Dios para la salvación de nosotros. Nadie, mi amado hermano, nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso. Dice aquí, ¿por quién? ¿Por quién? Dice aquí. Ahora, Dios, el Padre, es la fuente y el Hijo es el medio por quien recibimos. Puede referirse a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los no judíos. ¿Sí? Ahora, la gracia y el apostolado. Fíjese bien en estos temas. Son dos palabras de gran prominencia que Pablo usa aquí. La primera es la gracia, es el término general que se refiere a la totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita. ¿Sí? Gracia es la gran palabra del apóstol Pablo. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia. Tanto su salvación como su apostolado habían llegado por ese medio. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen el infierno. Ahora, aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, todo creyente es en realidad un enviado de Dios, pero son todos, no solamente una persona. No existe un solo apóstol, porque somos muchos los apóstoles, somos muchos los enviados. No somos autonombrados o nombrados por alguien más apóstoles, sino que Jesucristo al momento de haber llegado a nosotros, nos dio la potestad de ser enviados representando el reino de Dios. Por eso, un autonombrado apóstol no existe en la tierra. Usted, mi amado hermano, sí, usted que me está oyendo, usted es un enviado por Dios para predicar la buena nueva del Evangelio como un apóstol representante del reino de Dios. Y es alguien que es enviado como un testigo de un mensaje. Y trae un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Si usted, estimado oyente, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios a otros. No puede estar jugando a la iglesita nada más. Ese es el trabajo de lo que se nos ha recibido, la gracia y el apostolado. Ahora, leamos aquí en este versículo 5 también, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y esto quiere decir literalmente a la obediencia a la fe. La obediencia, mi amado hermano, procede de la fe, como un resultado de un fruto directo del Espíritu. Cronológicamente y lógicamente también, la fe viene primero y luego viene la obediencia. El apóstol Pablo, en el camino a Damasco, preguntó primero, ¿quién eres, Señor? Ahora, eso condujo a su salvación y luego le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Mira, hermano, la fe salvadora conduce a la obediencia. Si usted tiene fe,
usted debe ser obediente. El hecho es que la fe es la obediencia. Esta epístola principia con la obediencia y termina con la misma nota. Escuche usted lo que dice en el versículo del capítulo 16, en el versículo 26. Pero se ha manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, esta expresión aquí, mi amado hermano, todas las gentes son los gentiles. Somos tú y yo, los no judíos, ¿sí? Contrastados con los judíos, los contrastados con los judíos. La obediencia de la fe es muy importante, mi amado hermano. Dios, te voy a decir a esto, Dios nos salva a nosotros, nos salva. Dios nos da la salvación por medio de la fe, no por las obras que hagamos, ¿sí? Mira, muchos dicen que el bautismo salva. Pero ¿cómo te vas a bautizar si no has creído? ¿Sí me entiendes? Entonces, lo primero que tú obtienes cuando recibes a Cristo en tu corazón es el don de la fe. El Espíritu Santo llega a ti. Cuando tú dices que aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo llega a ti y como primer don es la fe. Por eso dice primero, el que creyere. Y el fuere bautizado es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia de la fe. ¿Sí? Porque nosotros no somos salvos por obras, mi amado hermano. El bautizarte es una obra de la carne. Pero cuando lo haces con amor, se vuelve una obra de obediencia, una obra de fe. ¿Sí vas entendiendo por qué el bautismo no salva? El bautismo no es lo que salva, lo que te salva es la fe y la obediencia, no el bautismo en sí mismo. ¿Sí? Pero después que nos ha salvado, Él quiere hablarnos en cuanto a nuestras obras, ¿sí? Sobre nuestra obediencia para con Él. Nuestras obras ahora son de obediencia para Dios, ¿sí? La fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguien diga, bueno, ¿hay alguna diferencia de fe? Ciertamente la hay, mi amado hermano. La diferencia de fe radica en su objetivo. El objetivo de nuestra fe debe ser Jesucristo. La fe salvadora es una fe que confía y que cree en Dios, que cree en Jesucristo. Mi fe en el Señor Jesucristo es una fe salvadora. La fe salvadora es lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Mira, hermano, la doctrina verdaderamente es importante, es sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos. ¿Ha considerado usted alguna vez, amigo oyente, los elementos que hay en la sal? Mire, la sal se compone de dos sustancias venenosas, el sodio y el cloruro. Cada una de ellas, tomada aisladamente, puede matar a las personas, los puede envenenar. Pero los dos elementos combinados constituyen la sal, una sustancia muy importante para la salud. Entonces, el creer y el obedecer van juntos, estimado oyente. Para que podamos ser la sal de la tierra, debemos obedecer por fe. Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe, amigo oyente. Y esa es la fe salvadora de la que Pablo nos habla. Continuemos ahora con el versículo de este capítulo, el versículo 6 de este capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, donde continúa diciendo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tomemos esta expresión final del versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. La palabra
que se traduce aquí por llamados se refiere a quienes se les ha extendido una invitación. Los llamados son a los que han oído y han escuchado el mensaje y lo han recibido. Los llamados son los que han oído. ¿Por qué? Porque hay quienes no oyen, mi amado hermano. El Señor Jesucristo dejó esto bien en claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así de simple, es así de sencillo. Jesús llama y usted responde. Si usted ha respondido, se halla entre los elegidos de Dios. El apóstol Pablo, hermano, aseguró a los hermanos en Roma que ellos estaban comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales fueron llamados a ser de Jesucristo. Sobre esto que te acabo de decir, el doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, señaló 4 características en esta sección. Fueron 4 características de 6 versículos que yo he considerado y los puse aquí en el tema, porque me gustaría observarlos con cuidado junto con usted antes de seguir al próximo versículo. Mire bien, la primera característica es que Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las Escrituras. La segunda es que el mensaje es de Cristo resucitado, no del Mesías que esperaban. Ahora es de un Cristo resucitado y que ha de venir. Ahora, la tercera es el mensaje universal. Ya no era nomás a los judíos, era universal para los creyentes y los no creyentes, los gentiles y los judíos. La cuarta es que el mensaje es para la obediencia a la fe. Y ahora, Pablo regresa a la introducción. Pasemos ahora al versículo 7, donde dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y Señor de Jesucristo. Observemos ahora que dice aquí amados de Dios. Y así como ellos son llamados de Jesucristo, también los amados de Dios son ellos. ¿Sí? ¿Quiénes son los amados de Dios si los gentiles son? Somos nosotros, mi amado hermano. Dios amó a los hermanos de Roma y Dios nos ama a nosotros también. Y es maravilloso considerar que aún en medio de las dificultades, Dios nos ama y nos sigue amando. El Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con Él o para con ella, el cual es un amor íntimo, un amor personal. Entonces tenemos también en este versículo 7 la expresión llamados a ser santos. Y esta es una frase que debe leerse santos llamados, ¿sí? Y este es el nombre para cada creyente, mi amado hermano. Tú eres un santo llamado. Un santo no es uno que ha sido exaltado, sino alguien que exalta a Jesucristo. Vea usted el versículo 1 donde dijimos que Pablo no fue llamado para llegar a ser apóstol, sino que se convirtió en un apóstol en el momento de ser llamado. Una persona pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. ¿Sí? No es que sea santo debido a su carácter o debido a su conducta ejemplar. Claro que no. Sino por su fe en Cristo Jesús y el hecho de haber sido separado, apartado para Él únicamente, separado para Dios y apartado para Dios por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. No hay ningún hombre creyente nombrado en la Biblia, mi amado hermano, a quien se le identifique individualmente como un santo. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 21, Pablo dijo: saludad a todos los santos. Y se estaba refiriendo a toda la iglesia. En el original griego, la palabra agios, y esa misma palabra se traduce como santas, escritas en el versículo 2. Tenemos luego aquí, en este versículo 7, la expresión gracia y paz.
Y estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso o de alguna otra manera escritas. Es necesario aceptar la gracia, mi hermano, antes de que se pueda experimentar la paz. La gracia, el charis, ¿sí? De la forma no judía de saludar mientras se saluda, el shalom, ¿sí? Esa era la forma no judía de saludar, el charis, la gracia, shalom, la paz. Fue la forma judía para saludar mucho tiempo, y es hasta el día de hoy, shalom, shalom, te dicen. Pablo las combinó, estas palabras. Charis, shalom, decía. Charis, shalom, gracia y paz. Charis, shalom. Shalom, shalom, shalom. Charis, charis, shalom, shalom, decía Pablo. Entonces, llegamos ahora a la primera división desde la introducción. Leamos el versículo 8 que nos introduce al párrafo titulado El propósito de Pablo. Y dice de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pasamos ahora a la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita. Dice él: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Pablo quiso pronunciar ante todo una expresión de acción de gracias. Como la iglesia de Roma ya se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tantos rumores de que hasta el emperador se alarmó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia, de modo que Pablo añadió la siguiente frase: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta declaración, mi amado hermano, revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces, y revela también que la fe cristiana ya pronunciaba un impacto en la vida del imperio romano. Entonces nos preguntamos, estimado oyente, en cuanto al impacto y al alcance de las noticias sobre nuestra fe en el mundo y nuestro entorno social. ¿Cómo la estamos llevando? ¿Impacta nuestra vida a las personas? Leamos ahora el versículo 9 de este primer capítulo, que dice de la siguiente manera: Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto significa, mi amado hermano, la mención a sus oraciones. Pablo tenía una vida intensa de oración. Resulta interesante apuntar todas las veces en que todos sus escritos Pablo dijo que había orado por alguien. Evidentemente él tiene una larga lista de motivos de oración. Y aquí destacó que oraba continuamente por los creyentes de Roma. Ahora, Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos 20 años después de su conversión, pero en ella se sinceró y abrió su corazón a los hermanos de Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente, ¿sí? Ahora leamos el versículo 10 de este capítulo, que dice: rogando de que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Mira, hermano, la intercesión constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su proyectada visita a Roma, que había constituido un ferviente deseo de su corazón por un largo tiempo. Sin embargo, observamos que sus deseos estaban subordinados a la voluntad de Dios, es decir, al propósito supremo de Dios para su vida y la vida de las iglesias a las cuales él predicaba y enseñaba. Él no se movía por su propia voluntad, era donde Dios lo mandaba. Y Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma. Y si usted lee el relato de su viaje, pues no lo llamaría próspero en ninguna manera, mi amado hermano. Puede usted ver los detalles en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos. Fíjese usted que viajó como preso, se encontró en una tempestad, la nave se perdió y hasta fue mordido por una víbora. Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma.
se sometió a la voluntad de Dios y el viaje que él hizo lo hizo en la voluntad completa de Dios. Realmente el apóstol Pablo, como dijimos al principio, desde el principio de esta carta, Pablo se había identificado como un esclavo, que era el significado del término doulos, como un siervo, como alguien obligado a servir, como un esclavo de Jesucristo. Y destacamos que él eligió esta opción libre y voluntariamente. Fue una opción que escogió